¿Qué tal? Estamos nuevamente con Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso. Úrsula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo en tu programa. Siempre es un gusto recibirte. Úrsula, por diferentes razones en el Perú estamos nuevamente preocupados por la situación de la independencia de la Judicatura, de la autonomía del Ministerio Público y claro, hemos estado mirando mucho últimamente cuál es el estado de otra construcción fundamental, la de la representación, pero también esta, la que se refiere a los tribunales de justicia y las fiscalías, nos preocupa y notamos que no son crisis o problemas solo del Perú, sino que se multiplican a nivel de la región. ¿Cuál es la mirada actual de la Fundación para el Debido Proceso sobre la situación de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías en el hemisferio? Sí, como tú dices, el ataque, digamos, y el debilitamiento de las instituciones de justicia no es algo únicamente del Perú, lo vemos en varios países de la región, pero también lo podemos leer como parte de una tendencia autoritaria mayor que viene en ascenso en la región, ¿no? Y una tendencia autoritaria que nosotros y también otras organizaciones que trabajamos en temas de derechos humanos y democracia le llamamos los nuevos autoritarismos. Los nuevos autoritarismos son regímenes que llegan al poder por vías democráticas, pero que una vez en el poder destruyen y empiezan a minar la institucionalidad democrática con distintas miras. Muchos de estos proyectos llegan con el discurso de ruptura con el pasado, los anteriores fueron corruptos, la vieja política no sabe responder a las nuevas demandas de la población, ¿no? Y aquí tú puedes encontrar desde gobiernos de tendencia más de izquierda, como quizás López Obrador en México, hasta gobiernos más de derecha, ¿no? Como Guillermo Lazo en Ecuador, pero todos tienen en común este debilitamiento de la justicia desde el poder. eh, y de otras instituciones de control también, pero especialmente de la justicia. ¿Y por qué necesitan esto? Porque muchos se venden, como te digo, como proyectos populistas y transformadores que necesitan más de un periodo, digamos, presidencial en el poder o alargar lo más posible este periodo en el poder y para eso necesitan controlar las cortes para que interpreten que la reelección es posible, para que avalen la constitucionalidad de sus actos, etcétera, y de la misma forma que puedan perseguir a la crítica y a quienes puedan ser algún tipo de oposición. Hasta ahí, eso que O'Donnell creo que fue, llamó en un momento el autoritarismo competitivo, el que sigue haciendo referencia, de cierta manera, aunque sea manipulada de elecciones, estaría tratando de inhibir controles. Pero al mismo tiempo, no sé cuál es tu impresión, ha habido tendencias en el hemisferio a organizar a las magistraturas en colectivos de defensa de intereses institucionales, asociaciones de magistrados, que han estado moviendo campañas en algunas partes en defensa de las situaciones estatutarias de la judicatura, pero esa también es una forma de independencia. ¿Dónde ves tú la capacidad de las organizaciones de magistrados para defender la autonomía, la independencia o la no injerencia sobre su actividad? Bueno, las asociaciones, el asociacionismo judicial es clave para resistir estos embates autoritarios, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, en el caso de Bukele en El Salvador, que es muy conocido en toda América Latina, ¿no? El régimen de Bukele es conocido por su política de seguridad que se llama Plan Territorial y que metió a la cárcel a más de 66.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Pero este plan territorial o este plan de seguridad no es posible sin la captura del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezarían a llover los habeas corpus y los jueces empezarían a proteger los derechos de personas detenidas que en el momento actual no tienen ni derecho a reunirse con su abogado, no tienen derecho a defenderse, participan en audiencias de 700 personas donde hay un minuto por persona y en ese momento tienen que comunicarse con su abogado, ¿no? Y que muchas han muerto ya más de 200 casos con signos de tortura en estas cárceles. Entonces, nada de eso es posible sin la captura del Poder Judicial. Y esa captura en el caso de El Salvador, ¿qué significó?
significó desmantelar justo ese nivel de jueces que estaban entre los 30 años de cargo y 60 años de edad, que son jueces más de carrera, experimentados, que les quitaron la inamovilidad y los pasaron a retiro. Entonces, al deshacerte de este cuerpo intermedio de jueces más experimentados que pueden mantener alguna resistencia a estos autoritarismos, pues debilitas mucho la capacidad del mismo cuerpo judicial de resistir. Lo mismo pasa en un país como Guatemala, ahora que tan de moda está comparar a Perú con Guatemala después de algunas comparaciones que hizo Alberto Vergara en su última entrevista y en otras anteriores, ¿no? ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala eh, no solo se elige la Corte Suprema, sino que se eligen las Cortes de Apelaciones. Todo el cuerpo de apelaciones cambia cada 4 años. Entonces, claro, cada 4 años pones tus jueces de apelaciones afines al régimen. Entonces, no hay capacidad de resistir. Por eso es tan importante el asociacionismo y fortalecerlo, porque los jueces guatemaltecos, los jueces salvadoreños, que si hablan y se defienden de forma individual, les inician un disciplinario, lo pueden hacer a través de instancias centroamericanas, como la Federación Centroamericana de Magistrados, la FLAM, que es la Federación Latinoamericana de Magistrados, que sí están teniendo un rol de incidencia ante los organismos internacionales de derechos humanos y ante la comunidad diplomática para mostrar lo que está pasando en estos países hacia afuera, ¿no? Entonces, en el caso de otros países más cercanos, o el mismo Perú, ¿no? El JUSDEM o la Asociación de Magistrados Chilenos, o la IAM, en el caso de los fiscales, son instituciones organizativas que además no representan las cúpulas, ¿no? Existen las cumbres que reúnen a las Cortes Supremas de todos los países, pero las asociaciones judiciales son diferentes, no están los jueces supremos ahí, sino están todos los demás jueces que quieren estar, de todas las posibles em, niveles. Y entonces ellos tienen otra visión de las cosas que no es la de sus superiores, porque normalmente son oprimidos y perseguidos por sus superiores. Es fundamental fortalecer el asociacionismo judicial. Si nos movemos a la vereda del frente, un tema recurrente en América Latina cuando de judicatura se trata es la corrupción. La influencia de organizaciones criminales o de economías ilegales o de empresas corruptas en decisiones judiciales. Desde la mirada de ustedes, ¿qué tanto daño o qué tanta vigencia tiene el problema de la corrupción en la definición de la independencia de la judicatura o de la autonomía de las fiscalías? Muchísima, ¿no? Sobre todo porque la corrupción, o sea, la justicia forma parte de la cadena, digamos, de combate a la corrupción más esencial, ¿no? Si hay corrupción en la política, si hay corrupción en la obra pública, en la contratación pública, ¿a quién le corresponde investigar y perseguir esos delitos? A los fiscales y a los jueces. Entonces, cuando la corrupción entra en el sistema de justicia, es prácticamente un golpe a la caja negra, sí, sí, lo más esencial, ¿no? Del funcionamiento de esta cadena de justicia anticorrupción. Pero ¿cómo entra la corrupción al sistema de justicia? Bueno, según nuestra experiencia observando este tipo de fenómenos, la participación de órganos políticos para nombrar altos funcionarios del sistema de justicia es la principal vía, ¿no? En el caso de Perú, los fiscales y jueces supremos son designados por antes el CNM, ahora la Junta Nacional de Justicia, pero nosotros vimos que esa era la forma como jueces supremos corruptos, fiscales corruptos entraron al sistema de justicia. Y también cuando el Congreso designa un defensor del pueblo que no tiene calificaciones, cuando designa a modo a sus magistrados del Tribunal Constitucional que luego salen a interpretar que el Congreso solo si quiere ser disuelto puede ser disuelto. Entonces ese tipo de cosas llegan, digamos, no estoy diciendo que haya corrupción en el sentido de soborno, ojo, porque la corrupción no es solo el soborno, sobre todo en la justicia. La corrupción, en una definición más amplia, es el uso indebido del poder público para obtener un beneficio propio o de terceros, ¿no? Es defraudar el fin público, el interés público en el ejercicio del poder del Estado. Eso es, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista, una designación de un defensor del pueblo que no tiene calificaciones o que va a ser complaciente con un régimen que viola derechos humanos y no denunciarlo es corrupción. ¿Por qué? Porque se está utilizando la función pública para lavarle la cara a, a regímenes autoritarios. Es lo que pasa en El Salvador. La Procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador dice que todo es maravilloso y que es el paraíso de los derechos humanos del país cuando están muriendo personas torturadas en las cárceles. Y tu aproximación a la corrupción la pone entonces dentro del sector o el segmento de las interferencias con el desarrollo de la justicia en tanto tal. Pero ambos temas me llevan a una pregunta. ¿Dónde están en la región o cuál es el estado de los sistemas de protección a la independencia de los jueces y autonomía de los fiscales? En esquemas de este tipo nos arriesgamos entonces, si sigo tu pauta, a gobiernos que en la verticalización del ejercicio del poder, en estas formas diversas de autoritarismo competitivo, cuando no de autoritarismo puro y duro, terminan intentando homogenizar a la judicatura. Y eso implica interferir con ella. ¿Cómo se puede proteger un juez o un fiscal en la América Latina de estos días frente a ataques de esta dimensión? ¿Con qué cuenta un juez? Bueno, en principio debiera contar con sus superiores, ¿no? Normalmente las Cortes Supremas son las encargadas de defender la independencia judicial. En casi todas las constituciones y las leyes orgánicas de los países aparece esto como uno de sus mandatos. Em, pero a veces sucede que estas cortes son las que precisamente atacan la independencia interna de los jueces o de los fiscales, ¿no? La Fiscalía de la Nación respecto de los fiscales, la Corte Suprema respecto de los jueces. Y en esos casos em, hay una disfuncionalidad que quizás no es muy advertida, porque uno diría, bueno, en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, ¿no? La CIDH, la Corte Interamericana, la Relatoría Especial de Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el problema con estos espacios? Primero que la independencia judicial en esta jurisprudencia internacional es considerada, en primer lugar, como un derecho de las partes en un caso. Así es como empieza toda la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo. Son las partes del caso, digamos, de la comunidad tal contra el Estado de Paraguay, por decirlo, quienes tienen o quienes tenían derecho a tener un juez independiente. Y después la jurisprudencia va avanzando y dice, no, la independencia es un derecho de los jueces y de los fiscales, ¿no? Y hasta ahí llega, pero falta dar un paso más. ¿Cuál es? Es un derecho de los ciudadanos a tener sistemas de justicia independientes. Entonces, ese último paso todavía no ha ocurrido en los sistemas internacionales. Y eso impide que tanto a nivel internacional como a nivel interno, los ciudadanos que presencian este tipo de ataques puedan activar mecanismos de amparo, protección, inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? A pesar de que en el ámbito internacional estos son principios básicos de los regímenes democráticos. Y otra de las razones es que los estándares internacionales están pensados para otro tipo de ataques que ya no suceden. Las formas como se viola la independencia judicial se han sofisticado. Ahora ocurren por redes sociales. Por redes sociales hay amenazas encubiertas, como por ejemplo dejarte sin secretarios o el fenómeno de la criminalización, que es digamos, un nuevo fenómeno que implica el uso del derecho penal indebidamente contra jueces y contra fiscales para, de alguna forma, inhibirlos y crear una muerte civil, eh, atemorizar a sus colegas para que no ejerzan el cargo de forma independiente, ¿no? En el caso de Guatemala hay 34 jueces y fiscales que estaban a cargo de los casos más emblemáticos del conflicto armado de ese país o anticorrupción, que han tenido que exiliarse. Es decir, tienen que salir a otro país donde a veces no hablan el idioma, donde no tienen, no conocen el sistema jurídico, no pueden ejercer, no tienen permisos de trabajo, entonces, y no pueden vender sus bienes porque como tienen procesos penales en sus países por lavado de activos o por distintos temas, nadie quiere comprar sus casas o sus bienes y no tienen con qué vivir.
Entonces, este fenómeno de la criminalización está extendiéndose fuera de las fronteras de Guatemala. Ya hay cada vez más gente de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador que tiene que exiliarse y me extrañaría que también empiece a suceder en el Perú, lamentablemente. Esto que cuentas es muy fuerte. Estamos hablando de ataques directos por vía de criminalización a quienes en los hechos son magistrados de la justicia. Es una tendencia la que describes profundamente dura. Tiene frente a esto, tú eres una observadora, además del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. ¿Dónde ves al sistema, a la Comisión, a la Corte, la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de la independencia de los magistrados y la autonomía de los fiscales? Yo creo que tanto la Comisión como la Corte son conscientes de la importancia de este asunto y han tratado de usar sus herramientas clásicas de la forma más adecuada posible para defender este tipo de casos. La muestra, por ejemplo, son los múltiples casos de operadores de justicia que la Corte está sacando. El caso, por ejemplo, Cuyalabi contra Perú, Casanina contra Perú, Nissen Pesolani contra Paraguay, o sea, casos de fiscales que que los temas de fiscalía no eran temas que tuvieran mucho desarrollo en la jurisprudencia, ahora hay muchas sentencias sobre fiscales, y en el caso de la comisión también otorgando medidas cautelares a operadores de justicia que están exiliados, amenazados. Normalmente, si tú ya estás fuera del Estado, ¿cómo le vas a ordenar al Estado que proteja a esa persona si la persona ya está fuera, ¿no? de territorio, ¿no? Entonces, el poder darle un nuevo twist, una nueva mirada a este tipo de vulneraciones ha obligado a la Comisión a adaptar sus propios instrumentos. Las medidas cautelares son el ejemplo. Antes una medida cautelar de un operador de justicia solamente le ordenaba al Estado proteger la vida e integridad de ese operador de justicia. Ahora les ordena al Estado garantizar las condiciones, no, además de la vida e integridad, garantizar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su labor de forma independiente. Y esa última edición es el producto de los últimos 3, 4 años, no habría, digamos, más. Otra cosa que también ha empezado a hacer la comisión es a utilizar sus informes anuales para incorporar los temas de operadores de justicia. En el caso de Guatemala, por ejemplo, todo este fenómeno de criminalización y exilio masivo ha hecho que pongan al país en el capítulo 4B del informe anual donde está Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, ese gesto es, creo yo, el primer paso de reconocer que este problema no es un problema individual, sino un problema institucional, que no son solamente 34 operadores de justicia afectados, sino que es una operación de captura del sistema, una operación de em, digamos, depuración de personas que hayan podido trabajar en pos de la justicia, ¿no? Imagínate si esto pasara en Perú, no sé, todos los jueces y fiscales que alguna vez condenaron a militares en casos de graves violaciones a derechos humanos o que condenaron a personas, o que em, absolvieron a personas inocentes acusadas de terrorismo, que todas esas personas volvieran a las posiciones de poder y todos esos jueces y fiscales tuvieran que exiliarse en el exterior, ¿no? Entonces, claro, los organismos internacionales hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, pero también tienen limitaciones. Y después ya vienen se activan otros mecanismos más políticos en el seno de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en el seno del Alto Comisionado, como estas misiones de determinación de los hechos que son mecanismos ad hoc, ¿no? Que han existido en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, hasta ahora. Y siguen varios países, El Salvador y Guatemala vienen en la cola. Está más o menos claro que conforme registramos problemas de falta de densidad en los estados, de adelgazamiento del sistema institucional, pues aparecerán problemas también en la vigencia y protección de la independencia judicial y de la autonomía de la justicia. Y bueno, en medio de eso está este ciclo de corrupción del que no salimos. Pero en la otra cara de la moneda está la relación
entre los sistemas de justicia y los y las ciudadanas, las personas que necesitan protección, que necesitan que los daños que sufren sean reparados por una autoridad, que los delitos que padecen sean sancionados. Para terminar, ¿dónde ves desde la Fundación del Debido Proceso el estado del acceso a la justicia y del cumplimiento de deberes básicos del sistema en perspectiva a que las personas sean protegidas, reparadas en sus daños o que sean satisfechas en su necesidad de que los delitos que se cometen en su contra sean sancionados? Bueno, eso es siempre un poco la última rueda del coche, ¿no? Em, Aunque el hecho de que algunos sistemas de justicia funcionen para los casos más ordinarios y no para la gran corrupción, tampoco es un buen síntoma porque una justicia selectiva no es una justicia democrática, ¿no? O sea, tenemos sistemas de justicia en la región que están cooptados, que sirven para perseguir enemigos políticos, pero que sin embargo siguen resolviendo casos. em, de los ciudadanos. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no hay una justicia independiente, que no hay un acceso a la justicia? Yo creo que sí, yo creo que el hecho de que haya una justicia para unos y otra para otros defrauda, digamos, la promesa básica de la democracia, que es la igualdad ante la ley. Y la dimensión que ha alcanzado eh, los ataques a la independencia judicial, te diría en todos los países, porque hasta en Costa Rica lo vemos, aunque no lo creas, y lo vemos de forma grave, ya es un tema que excede una discusión únicamente sobre reformas judiciales o independencia judicial, sino se convierte en una discusión sobre democracia, sobre si realmente estamos teniendo una crisis de las democracias y una crisis de las democracias en la que la, la justicia o la crisis de la justicia es una de las crisis, pero que no se puede resolver si no resuelves otros problemas que están conectados, ¿no? Em, Como el tema de la separación de poderes, el tema de la vigencia de los derechos, el tema de la inequidad en la distribución de los recursos entre los ciudadanos. Entonces, es como un cóctel explosivo, ¿no? Que se retroalimenta, porque pues inequidad genera protesta social genera represión o protesta social y violencia y criminalidad. Eso genera política de mano dura, pero para la política de mano dura necesitas poder judicial que no te ponga límites a esa política de mano dura, entonces tienes que cooptar el sistema de justicia. Entonces, si cooptas el sistema de justicia ya no tienes a nadie que defienda a los ciudadanos. Entonces es un círculo vicioso difícil de romper, pero que no puede verse en una perspectiva eh, o que no debiera asumirse en una perspectiva como compartimentalizada, sino con una mirada más de democracia, ¿no? Y esa es una discusión que los estados tienen que tener. De hecho, los indicadores sobre densidad del Estado, sobre desarrollo institucional, desarrollo humano, incluso incluyen la necesidad de consolidar sistemas de justicia que de un lado respondan a esas necesidades básicas y del otro lado sean respetados y respetadas en condiciones en las que creo contigo. El principal desafío está en contener este adelgazamiento de nuestras instituciones. Úrsula, vamos a, sin duda, a regresar contigo para actualizar esta mirada permanentemente. Muchas gracias por compartir este tiempo con En Coyuntura. No, encantada y espero repetir la invitación otra vez. Sin duda alguna.